Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presenta El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este programa que hacemos todos los sábados a esta hora de la mañana entre el Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para que tengamos un espacio de discusión de los temas laborales, de los temas de su trabajo. Y hoy vamos a hablar de la gestión que está haciendo el Gobierno Nacional para la reparación de las víctimas del conflicto armado, para que puedan entrar y para que puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Don Samuel Salazar, muy buenos días, lo extrañamos. Muy buenos días, Adriana, a usted y a toda la amable audiencia de Caracol. Precisamente este enfoque en las víctimas responde a obligaciones derivadas de una ley, es la ley 1448 del 2011, y que establece que el Ministerio del Trabajo tiene que desarrollar una política pública que restituya las capacidades de las víctimas, con el fin de apoyar su autosostenimiento. Esto se hace a través de el programa de rutas integrales de empleo rural y urbano para víctimas del conflicto armado que tiene el Ministerio del Trabajo. ¿Cómo se llama? Rutas integrales de empleo rural y urbano. Yo lo llamo atención a víctimas en el ministerio, pero el nombre del programa es ese. Ok, perfecto. Pero muy bueno saber cuáles son las dos opciones de nombre para que la gente se entere. Claro, de acuerdo. Entonces, pues veamos ¿qué tenemos sobre esto? Hay un informe muy especial que hemos preparado sobre el particular para que la gente vaya teniendo como una idea de qué manera el Ministerio del Trabajo trabaja en este sentido. El informe es de nuestra compañera Alicia Vargas. En Colombia, más de 6.400.000 personas han sido víctimas del conflicto armado. Muchas de ellas han tenido que desplazarse a ciudades principales, dejar sus tierras y volver a comenzar. Este es el caso de 3 grandes mujeres que presentaremos hoy. La primera es Kelly Peñaranda, del norte de Santander. A mi papá lo tendieron a infiltrar como si él fuese un guerrillero, pero en realidad no, él era un campesino que se ganaba la vida laborando con la tierra. Una situación parecida tuvo que enfrentar María Cecilia Salas, quien fue amenazada y desplazada del lugar donde vivía con su familia, el municipio Ovejas, en el departamento de Sucre. Nosotros vivíamos al frente de la estación de policía. Hubieron amenazas, panfletos como dicen, que nos amenazaron que las personas que tenían contacto con el ejército o con la policía tenían que irse porque si no iban a ser asesinados. Pero la situación es aún más crítica cuando se pierde un familiar. Esta es la historia de Yonaira Durán. Bueno, el destino de nuestro desplazamiento fue subiendo para la finca, nos detuvieron en el carro. Bajaron a todos los hombres y allí los detonaron a todos. Lo que hay en común en estas 3 mujeres no es su pasado, sino las ganas de seguir adelante y las nuevas oportunidades laborales con las que cuentan. Esto gracias al programa de rutas integrales de empleo rural y urbano que lidera el Ministerio del Trabajo. Nos dijeron que aquí podíamos estudiar las opciones que ellos nos brindaban y pues aquí estoy con ganas de aprender, con ganas de cambiar mi futuro. Me estoy formando en agente de contact center. Este programa busca restituir las capacidades de esta población para que puedan entrar a competir en igualdad de condiciones al mercado laboral formal, con el fin de apoyar su autosostenimiento, esto como medida de reparación integral y transformadora. Con esto espero llegar muy lejos, espero que de pronto Dios me dé la oportunidad de comenzar un curso bilingüe, el cual nos va a llevar a obtener un trabajo más estable, con más economía, para así poder llevar las metas que tengo de ahora en adelante. Este programa beneficia actualmente a 10.000 víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Además, 20.000 personas del sector rural se sumarán al programa de ruta de autoempleo y formación para el emprendimiento. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Y si bien no todas las historias son tan felices como la que nos cuenta Alicia Vargas, las que nos cuenta, y el tema de la violencia y de las víctimas del conflicto es un tema que estruja el corazón de todos los colombianos, pues sí hay gestiones que se están adelantando y sí hay una obligación de pensar con esperanza la reparación a las víctimas y la reinserción en el sistema laboral. Por eso trajimos a la persona que tiene a cargo este tema del Ministerio del Trabajo, que es la doctora Lina María Arbeláez. Muy buenos días, doctora, bienvenida, qué delicia tenerla nuevamente con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Samuel, buenos días y a todos los oyentes.
Doctora Lina María, ¿en qué consiste este programa? ¿A quiénes beneficia específicamente? Bueno, como lo decía Samuel hace un momento, la ley 1448 obliga a que nosotros reconozcamos a las víctimas del conflicto armado. Ajá. Las reconozcamos para atenderlas, asistirlas y repararlas. La reparación de la que estamos hablando es una reparación transformadora. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que devolver a las víctimas no solo a la situación en la que se encontraban antes del hecho victimizante, sino mejorar esas condiciones. Hay varios estudios que demuestran que casi el 90% de las víctimas no contaban con un trabajo formal antes del hecho victimizante. Eso no quiere decir entonces que el ministerio lo que tenga que hacer es promover nuevamente la entrada en la olla, claro, exacto. sí. Sino tiene que propender porque entren a competir en ese mercado laboral formal que tiene una torta tan grande que creo que alcanza para todos. Entonces, ¿qué hace el ministerio? El ministerio ha venido trabajando, por ejemplo, con el programa de transformación productiva de Bancoldex, el PTP, identificando sectores específicos en lo privado que nos dicen ¿qué están demandando? ¿Qué están demandando? ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de mano de obra calificada es la que voy a salir a contratar? Y le abrimos cursos para formación a la medida para que puedan entrar ahí sí con un enganche laboral cierto o muy probable a esos puestos de trabajo. Doctora Lina María, pero entonces eso empieza por inscribirse como víctima. Claro que sí. ¿Y cómo se inscribe la gente como víctima? Lo primero es, eso está a cargo de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado, que es la UARIF. Ellos tienen un registro único de víctimas en donde tienen que registrarse con el hecho victimizante sucedido, dónde está ubicada la víctima, dónde está su núcleo familiar establecido o dónde quiere retornar, donde se sufrió su de pronto hecho victimizante. ¿Y qué hechos victimizantes son? Desplazamiento, secuestro. Todos los hechos victimizantes. No solamente estamos hablando de desplazados, sino personas que han sido sujeto de su núcleo familiar a algún homicidio, pues que los han matado, violaciones, acoso sexual violento, acceso carnal violento, violaciones. Muchas mujeres del conflicto armado han sido víctimas del acoso sexual y la violencia sexual. Entonces son todos los hechos victimizantes. Secuestro también, extorsión. Todos. El artículo 3 de la ley 1448 habla de cualquier persona que haya sufrido un menoscabo a sus derechos humanos. Perfecto, entonces esta gente, bueno, pues perfecto no, pero digo, entendido ese primer punto, entonces la gente se registra en UARIF y de ahí empieza como todo su proceso. En el caso específico de la gente que está buscando una oportunidad laboral, ustedes en paralelo, como nos dice, cruzan, digamos, la información tanto de las oportunidades que hay en el mercado laboral como de las necesidades de capacitación de mano de obra especializada. ¿Y ustedes prestan esa capacitación? Exactamente. Aquí es importante aclarar una cosa. Las personas llegan al registro único de víctimas y pueden tener diferentes condiciones como víctimas. Hay personas que tienen, evidentemente, su mínimo vital no está garantizado o están en condiciones de vulnerabilidad manifiesta. Ahí el Estado y la unidad de víctimas lo que tiene es todo un paquete de asistencia humanitaria, de ayuda humanitaria. Y hay una ruta de generación de ingresos en donde las víctimas pueden acceder a empleos temporales, a formación muy corta, que les permita garantizar una vida digna al menos, mientras entran a formarse para realmente competir en ese mercado laboral. Sí, primero es como rearmarse, ¿no? Sí. Y luego resolver sí competir. el problema inmediato. Claro, exactamente. Primero lo urgente y luego lo importante. Hay un acompañamiento psicosocial ahí por parte de la unidad de víctimas y a posteriori entran a elegir las diferentes rutas que tiene el Estado como medidas de reparación. Hay de vivienda, hay de acceso a salud y hay de trabajo. En el eslabón de trabajo entra la competencia del ministerio. Del Ministerio del Trabajo, por supuesto. En esta parte de la cadena, ¿ya las víctimas conocen que que tienen que acudir al ministerio o que tienen que hacer las que hasta ahora se enteran, por ejemplo, de que existe esta parte del proceso? Pues es manifestar dentro a la unidad de víctimas que quieren la ruta de reparación de empleo y acceder o a los centros de empleo que tiene el ministerio o a los centros de atención de la unidad de víctimas regionales, en donde se les da todas las herramientas. Uno, una caracterización socioocupacional específica e individualizada para cada persona. ¿Por qué esto? Porque no todo el mundo o es apto para emprendimientos o es apto para ser empleado. Claro. Entonces se empieza a definir cuál es el perfil de cada persona. Es un poco como la gestión de la bolsa de empleos, pero específicamente con la víctima.
y con unos elementos muy especiales. Entonces, donde se tiene en cuenta el hecho victimizante, donde se tiene en cuenta qué tipo de acompañamiento psicosocial necesita la persona, qué ha tenido en el pasado, si tuvo tierra, si tuvo semovientes, vacas, ganado, caballos, ovejas, sí. todo. Si lo que ha hecho ha estado vinculada a algún tipo de trabajo, pero no ha tenido una capacitación específica que le permita escalar o ascender en las diferentes opciones laborales que existen en el mercado. Una vez se tiene ese perfil individual de la víctima, se cruza con otro elemento que viene construyendo el ministerio, que son los perfiles productivos territoriales de los municipios. Entonces, es decir que, si usted, perdóneme la interrumpo, dale. pero es decir que si estos de los municipios, este servicio que usted nos seguirá explicando, se presta en todo el territorio nacional. sí, es decir, nosotros hacemos una construcción del perfil, es decir, no es del municipio que el municipio haga el perfil territorial, No, los hace el lo hace, ministerio para saber cuál es el tema de prospectiva laboral, qué puede llegar a producir ese municipio, lugar. qué puede llegar a producir ese territorio, uno que no se ha visto, que no se ha explotado, y voy a ponerte un caso en concreto, el caso del cacao. El cacao en Colombia, desafortunadamente, hoy en día estamos produciendo uno de los peores chocolates de toda la región andina. ¿Por qué? Por falta de tecnología, por falta de conocimientos en post cosecha o post secado. Si nosotros transferimos ese tipo de formación a las víctimas rurales, que es otra pata de nuestro gran programa, uno es la formación urbana y otro es la formación rural, nosotros logramos que ese cacao no se venda a los precios tradicionales, sino que se potencie su precio para venderlo en el exterior. Porque el mercado está ávido de cacaos especiales. Además dicen que a futuro el chocolate será uno de los productos más costosos del planeta, ¿no? Más lujosos. Tenemos otro tipo de productos como las fresas, una producción de fresas que es increíble el mercado que tiene, o el aguacate Hass, o algunos cítricos, o por ejemplo, el banano, pero el banano orgánico. Pero entonces ustedes detectan que hay unas oportunidades de mercado internacional, de subir los precios, y en paralelo detectan, digamos, la necesidad de estas personas que hacen parte de las víctimas, del proceso de reparación de víctimas, la oportunidad de engancharlas, y cómo hace la persona para cruzar la información, para recibir la capacitación, para recibir la ayuda psicológica, para recibir la capacitación en generar un mejor cacao, un banano orgánico, unas fresas más grandes, más rojitas y más dulces. Por eso, nosotros lo que tenemos es todo un proceso de formación. Entonces, es un paquete. Sí. Entonces, hacemos el perfil de la víctima. ¿Cuántos hacemos perfiles han elaborado ya? perfiles territoriales. El año pasado tuvimos 44. Este año ya están saliendo 77 adicionales y para el próximo año se estiman 122 perfiles nuevos. Pero si ustedes... territoriales. Entonces, Ajá. te voy a responder. Entonces, se hace el cruce de la información, Sí. se contacta a la víctima de manera directa, valga decir que la víctima tiene que estar registrada en el registro único de víctimas. O sea, tiene que ir a la UARIF. Si no está registrada, nosotros no podemos darle... Ese ¿Y eso dónde queda? ¿Cómo se conecta? La unidad de víctimas tiene en todo el El territorio registro. nacional, tiene presencia para poder que vaya la víctima a registrarse. Ahora, el registro es una Documento. plataforma Ujú. gigantesca que tiene la unidad con todas las víctimas del país, que como lo decía Alicia ahorita en su informe, son más de 6,5 millones de víctimas. No todas están en edad de trabajar, hay un promedio de 3,5 millones de víctimas en edad de trabajar, que eso también es importante decirlo. Una vez tengamos eso, lo que nosotros se divide en dos. Un proceso de formación para el trabajo en lo urbano, donde efectivamente al finalizar su proceso de formación tiene unas posibilidades muy altas de engancharse, porque ya ha sido previamente establecida la necesidad del sector. Y en la parte rural lo que tenemos es todo un proceso que incluye formación para el trabajo, acceso a la tecnología y transferencia de recursos, más un acompañamiento aproximadamente de 3 años. Acompañamiento que emocional, laboral, Todo. psicológico. Todo. ¿Todo? Y los cursos de formación para el trabajo a la medida también tienen acompañamiento psicosocial. Pero no tiene que hacer, digamos, vamos a escoger en Planeta Rica, una persona que nos esté oyendo, no tiene que hacer diferentes contactos cada vez, sino ir a UARIF, decir que quiere ser parte de los beneficios del Ministerio del Trabajo y ustedes se encargan de hacer todos los recursos. No es que tenga que ir a 20 sitios para tener los 20 beneficios, una sola vuelta. Una sola vuelta. Perfecto. Ahora, es importante decir una cosa. La ley de víctimas tiene un principio que es el principio de gradualidad y progresividad. Es decir, no se puede esperar que nosotros como ministerio lleguemos a las 6,5 millones de víctimas o a las 3 millones de víctimas en edad de trabajar ya. Sí, claro. Estamos haciendo Poco un a trabajo paulatino,
programado, en donde primero hemos identificado las zonas con mayor presencia de víctimas del conflicto, con mayor potencialidad de producción agrícola, de formación para el trabajo, y ahí vamos focalizando territorios y personas. Antes de darle paso a los oyentes, yo tengo una inquietud de cuántas víctimas atendidas ya a través de estos programas del Ministerio del Trabajo estamos hablando. Hoy en día, en formación para el trabajo urbano, estamos hablando aproximadamente de 10.000 víctimas en formación a la medida, sin incluir esto a las personas que han sido formadas por el SENA, que son más de 230.000 víctimas. Cuando hablamos de a la medida es que salen, terminan su preparación y ya tienen un trabajo. Ya tienen un trabajo. Eso es importante mencionarlo. Ahora, Ya son 3 millones, pero bueno, ahí vamos, Ahí hay vamos. que empezar. Claro. en diferentes regiones del país tenemos presencia en Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Cali, Bucaramanga. ¿Y cuál es la mayor oportunidad, doctora Lina María? ¿En sectores? Sí. En este momento tenemos 3 sectores muy grandes, que es el de BPOs o call centers. Tenemos el sector de la soldadura y el sector de autopartes. Ahora sí vamos con los oyentes. Muy buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Soy Laura de la Cruz. Soy desplazada del municipio de Tierra Alta. Ahora vivo en Montería porque he sido víctima de la violencia y quisiera saber por acá a qué tipo de programas puedo acceder que tenga el ministerio y si tienen algo de emprendimiento porque yo quiero montar mi propio negocio. Bueno, en Montería efectivamente sí venimos implementando un proceso que se llama el DEI rural. ¿El qué? El DEI rural, Desarrollo Económico Incluyente. Y lo venimos haciendo con el PNUD, y es que identificamos 3 tipos de productos que se puedan cultivar en los territorios que tengan las víctimas o en las tierras que hayan sido devueltas, porque esto también tiene una gran coordinación nacional donde estamos Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el DPS, todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema de generación de ingresos o empleo. Identificamos 3 tipos de productos, como lo decía, uno de corto, uno de mediano y otro de largo plazo. Para darle los activos, o sea, le transferimos las plántulas, digamos, voy a decir, en el caso de Montería tenemos cacao, tenemos teca, tenemos plantaciones de ajonjolí o miel. Entonces son productos de diferentes tipos para garantizarle el mínimo vital inmediato, un recurso en el mediano plazo, en el año o 2 años después de cultivarlo, y uno para los 30 años, para que las generaciones futuras, que probablemente hacen parte de ese núcleo familiar que también ha sido afectado, tengan una garantía futura de recursos. Que es el caso de la teca. Exactamente. Se le da acompañamiento en formular el plan de negocio y además ya se hace un contacto con el comercializador y futuro comprador de los insumos o de los recursos primarios del producto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de aliados como Argos, de aliados como Postobón. No se puede decir. Claro, hay que decir cuáles pueden ser las empresas en las que pueden trabajar las en personas donde, por que ejemplo, son víctimas. Postobón viene comprándole el mango a las personas que vienen cultivando mango. Argos viene comprando recursos maderables. Mario Hernández también está metido en ese proyecto de incluir servicios que vengan, que provengan de personas. Entonces tenemos un empresariado muy comprometido. Nutresa está comprando el ajonjolí y el cacao. Entonces tenemos un sector privado muy comprometido que está dispuesto, no solo porque sean víctimas, sino porque efectivamente estamos produciendo productos de altísima calidad y con un diferencial muy especial. Son productos orgánicos o productos que tienen una calidad mucho más alta que las estándares. Pero entonces, doctora Lina María, ¿qué es lo primero que tiene que hacer nuestra oyente Laura desde Tierra Alta? Tiene que contactar a la oficina del Ministerio del Trabajo de los centros de empleo. Y previamente estar inscrita. Por eso, una de las dos, o ir a las oficinas de los centros de empleo o ir a las unidades de víctimas locales, manifestar que esté una verificación de que esté en el RUF, manifestar que tiene un proyecto productivo y ojo, el proyecto productivo sí tiene que estar atado a ese plan o ese perfil productivo territorial, porque nosotros como Estado lo que queremos es sacar a estas personas de la pobreza extrema y darles una oportunidad real. Y una oportunidad sostenible, que no sea por un ratico. Entonces, mal haríamos decir, usted quiere sembrar, no sé, voy a decir... O hacer puntillas, digamos. Pero usted quiere sembrar en Montería un producto que solo se da en climas fríos, como la fresa. Durazno. Pues le voy a decir, mire, la verdad, no se lo puedo financiar. Claro, tiene toda la razón. Tenemos otra llamada desde Yarumal. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Yo soy un retornado de Yarumal, Antioquia.
Y escuchándolos, lo que han dicho, a mí me gustaría formarme. Yo sigo trabajando en el campo, pero podría aprender otro oficio. ¿Quién me dice a dónde voy? ¿A quién me dirijo? Bueno, volvemos al punto. Vamos a los centros de empleo o a las oficinas locales de la unidad de víctimas, donde hay un representante del Ministerio del Trabajo para insertar a las personas en la ruta de empleo o autoempleo rural o urbano. Perfecto. Si ha trabajado en el campo, evidentemente tiene un potencial muy grande porque tiene una experiencia que tenemos que potenciar. Sí. Ahora, si está mirando que hay otras posibilidades, que en Antioquia, por ejemplo, hay mucha demanda de soldadores y un soldador hoy en día se está ganando entre 7 y 17 millones de pesos. ¡Epa! O el sector de BPOs, que también está... ¿Qué es BPOs? Es call centers, Okay. asistencia a llamadas. Sí. Y quiere entrar a un curso de formación para el trabajo, puede llegar a hacerlo. Entonces él puede ir, hacer digamos que le hagan el diagnóstico y decidir si quiere continuar en su línea en el campo o si quiere prepararse para otra cosa, y ustedes también lo pueden asesorar a tomar esa decisión, a ver qué le conviene más, dónde puede ganar más platica. Exactamente. Tenemos tiempo para una última llamada. Buenos días. Estoy en San Pablo, Nariño, y yo pertenecí a un programa del gobierno en el que nos ayudaron con telas para coser siendo satélite. Desafortunadamente eso se acabó acá. ¿En qué me puedo capacitar para tener otros ingresos? Yo soy madre cabeza de hogar. En Nariño, por ejemplo, sí, también tenemos el Day Rural, tenemos la presencia de la posibilidad de construir 3 tipos de productos. Nariño es ahorita un altísimo productor de fresas, tiene un potencial de crecimiento grandísimo. Estamos mirando con el programa de transformación productiva cómo crear además fincas que sean propias escuelas, pero las fincas escuelas van a ser de las mismas víctimas, donde se les transfiere toda la tecnología. Entonces lo que yo digo es, evidentemente el Estado ha venido financiando en ocasiones anteriores para diferentes tipos de formación o diferentes tipos de proyectos. Estos proyectos que hoy financiamos son los proyectos que tienen garantía de comercialización, garantía de venta y de ventas con precios justos y buenos. Una curiosidad, ¿de dónde salen esas fincas? ¿De bienes expropiados al narcotráfico o son territorios del Estado o de dónde? No, nosotros estamos trabajando con víctimas, 1, que ya tengan tierras, o 2, que tengan procesos de restitución de tierra en marcha. Ahora, tenemos otros empresarios que para nosotros ha sido como una gran noticia, y es empresarios que hoy en día están dispuestos a ceder territorio para que las víctimas entren a hacer sus procesos productivos. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al numeral 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. Bueno, doctora Lina María Arbeláez, este tema da para rato, porque además es uno de esos temas que uno mira con esperanza. Esperemos tener la posibilidad de seguirlo discutiendo en el trabajo como debe ser. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Y que gane hoy Colombia. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.